Un saludo especial a toda la audiencia. Me llamo Carlos Augusto Burtica, soy artista visual y docente en el área de dibujo de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Dirijo el grupo de investigación 700 Repart con el tema del libro de artista, forma y contenido en los registros contemporáneos de la imagen. El proyecto que presento aquí, titulado Grafía, Escrituras Múltiples, habla de la escritura del dibujo, pero también nos lleva a indagar, a expandir los límites que se dan entre el lenguaje escrito y la imagen. Este proyecto propone vínculos, resonancias y entrecruzamientos entre la imagen y el texto, a través de una indagación sobre la puesta en obra visual que se asume a partir del grafismo directo, la intervención del azar y la sincronía con el momento de acción. De acuerdo con esto, se propone un corpus de trabajo visual, abarcando lo establecido anteriormente y recogiendo la vivencia misma del proceso en diferentes soportes y formatos. De alguna manera se asume también el work in progress, la obra en progreso, el dibujo que explicita la estructura misma de su evolución en la complejidad de sus interpretaciones, la riqueza de su sentido, lo que lo mantiene al mismo tiempo en un territorio oscuro de resonancias. En un primer momento hablaremos del esbozo, el rasgo, un poco también para evocar la experiencia como depositaria de la alteridad, las mismas condiciones del trabajo, el método mismo que implica un carácter procesual y que lo lleva a persistir abierto en su continuidad. Esa condición del límite remite a lo visual y lo sígnico que acontece en momentos en los que la propia vibración del trazo deviene en un ritual de evocación de sentido, en el que la vía de definición se transforma en recurso de exploración. En esta imagen están los elementos que verdaderamente intervienen en la generalidad del proyecto. El rasgo, a partir de las tintas o de otros pigmentos, en un juego inicial en el que tiene que ver mucho la espontaneidad, el azar. También está la caligrafía, que siempre ha estado presente en el proceso de la obra y cobra más sentido en la realización de este proyecto. Los sellos e improntas y el elemento de la bitácora o libreta de apuntes, de la que ampliaremos más adelante por su importancia en el origen del proyecto. El trabajo lo he dividido en tres grandes apartados. El primero, grafía 1. Aquí hay una pregunta inicial sobre si hay una escritura del dibujo y en qué consiste esa escritura del dibujo. Particularmente, cuál es la manera de abordar este tema de acuerdo a consideraciones sobre la obra personal. En principio nos referimos al concepto de la bitácora. ¿Y por qué es importante en esta propuesta? Tiene una relevancia muy significativa, ya que lo que dio origen a la investigación en este tema se encuentra en la compilación de muchos cuadernos de viaje, libretas de apuntes, moleskines y libros de artista. También porque aquí se habla de mostrar, poner en evidencia aspectos íntimos de la gestación de la obra, de su proceso, en esa idea de lo fresco, lo inmediato y lo directo. Hay aquí unos conceptos claves que tienen que ver con el método dentro del desarrollo de trabajo. Hablamos de palimpsesto. El palimpsesto representa el borrado y la reescritura, esa intención de trabajar por capas con aspectos compositivos que tienen que ver con el collage. El intertexto, tomado de la literatura, hablamos que en el lenguaje visual se retoma ese concepto para hablar de los recortes y fragmentos usados como aplicaciones que se incorporan al cuadro. También la de los grafismos y anotaciones marginales que se integran como elementos constitutivos del mismo. Serendipia. Podría decirse que cada pieza del trabajo visual es una serendipia, dado que la manera del procedimiento busca sincronías que solo pueden darse en ausencia de un plan previo, en la disposición a lo inesperado y en la idea integradora tomada de las artes en Oriente.
Cuando nos acercamos al dibujo contemporáneo, a cierto tipo de dibujo, es imprescindible la figura del nomadismo, la alusión al caminar, el deambular errático por un paisaje inexplorado, por un paraje extraño, el camino, la huella, el recorrido, la diáspora, la lentitud del tiempo suspendido, la soledad, todas las formas posibles derivadas de este lugar común definen las principales áreas de tránsito del dibujo de estos tiempos. La impronta sería la reproducción de una imagen, ya sea por relieve o eco, sobre una materia blanda, para lo cual debe hacerse un molde o sello. En un sentido más metafórico, la impronta remite a una seña o característica peculiar y distintiva. De ese modo, al hablar de la huella, estamos sin duda hablando de conceptos como ausencia, la distancia, el abandono y la desaparición. Finalmente, hablamos de la puesta en obra, la hibridación propiamente dicha de los distintos elementos mencionados traducidos en la experiencia, es decir, aquello que nos singulariza como sujetos, lo que desborda representaciones generalizadas, ideas universales, abstractas, una experiencia profunda de aquello que de alguna manera desplaza nuestras coordenadas vitales, nuestros modos de sentir y pensar, y es en ese momento que la experiencia se hace un poco indecible, incontable. Aquí podemos ver la obra central instalada en la sala de exposición. El dibujo del rostro al lado derecho y los textos van dibujados directamente sobre el muro. La obra explora los límites entre la grafía y el dibujo. En ese sentido, recurrimos a la memoria y la experiencia en la condición de palimpsesto, como medio adecuado para seguir ese hilo de Ariadna que pueda dar cuenta o representar una manera eficaz de plasmar el resultado. Instalar la imagen en un nuevo discurso expositivo provoca la creación de nuevos horizontes de sentido, abre a la extrañeza de su estética, de su percepción desfuncionalizada. Se acude a una estética de lo discontinuo y lo fragmentario en la que se presupone una poética basada en la discontinuidad y la disonancia, en las superposiciones aleatorias, en lo múltiple y multireferente. Convivencia de disposiciones y modos distintos, de técnicas y protocolos contrarios, pone en juego una asociación abierta que libera los signos de su enclave y procedencia habituales, los exime de las afinidades consabidas para establecer sus propias mediaciones expresivas. Al desalojar la imagen de un punto de mira fijo, al alterar las relaciones crono y topológicas, propone otro modelo simbólico para interpretar al mundo. Como conclusión, podríamos decir que con todas las posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías en la imagen, tema recurrente en las discusiones sobre el fenómeno artístico en la actualidad, se diría contradictorio recurrir a medios tradicionales y para algunos anacrónicos en las artes visuales, pero realmente uno de los propósitos trazados en el inicio
de este proyecto ha sido precisamente la recuperación, la conservación de nociones que se renuevan en la puesta en escena contemporánea y ofrecen un cierto gesto de resistencia frente a la seducción por el vértigo y el ruido, la expresión elemental y estereotipada de la sensibilidad determinante del tiempo presente, deslumbrada por las luces de la época. En estas circunstancias, las acciones análogas y el contacto con materiales tangibles, no virtuales, se vislumbran como los espacios de gestación del sentido, espacios de pensamiento y de acción no inmediatamente instrumentales. Por último, mis agradecimientos a quienes organizaron este maravilloso evento, a la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, por brindarme el espacio para estas interacciones y este aprendizaje. Muchas gracias.